masivo con drones y misiles supersónicos. Mi siguiente invitado dice que de esto al uso de armas nucleares el paso es mínimo. Regresamos. Dijeron que más de 80 misiles rusos fueron lanzados este jueves hacia ciudades como Kiev, la capital, y Lviv en el occidente, en lo que llamaron un ataque a gran escala y sin precedentes. Según la información preliminar de autoridades regionales, los ataques dejaron al menos 16 muertos y más de 20 heridos. Y como nos informa a continuación José Levy desde Jerusalén, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los ataques han dañado infraestructura crítica y edificios residenciales. En Ucrania culpan a Rusia de terrorismo de Estado, de intentar intimidar a toda una población en una larga guerra de desgaste, mostrando que pueden atacar cuando quieren, donde quieren, con las armas que deciden. Y esto es lo que se ha visto en una verdadera lluvia de misiles de todo tipo contra ciudades en 7 regiones de Ucrania. Desde Lviv, cerca de Polonia, hasta Donetsk, y todo esto cuando fueron también atacadas ciudades como Zhytomyr, Kiev, la capital, Kharkiv, también de Dnipro y Zaporilla, hasta el punto de que al haber sido dañadas infraestructuras críticas, hubo que poner en una situación de emergencia la central nuclear en Zaporilla, que es la más importante de Europa. Todo esto cuando Rusia utilizó misiles inclusive de los más sofisticados como los Kinzhal, que son hipersónicos, pueden llegar a entre 5 y 12 veces la velocidad del sonido, y todo esto en una ofensiva que en la propia Ucrania aseguran sería sin precedentes. Como puede ver, el ataque es realmente a gran escala y por primera vez se utiliza diferentes tipos de misiles. Vemos que esta vez se usaron hasta 6 Kinzhal. Este es un ataque como no recuerdo haberlo visto antes. Se usaron diferentes tipos de aviones estratégicos de largo alcance. El MiG-31, hubo 81 lanzamientos de misiles. Hubo misiles X-22 que no podemos derribar. Tampoco podemos derribar el Kinzhal. Tan solo una parte de estos misiles pudieron ser interceptados. En Ucrania dicen necesitar sistemas más sofisticados por parte de Occidente. Rusia habría lanzado estos misiles desde distintas zonas de su territorio, también desde el Mar Negro, también desde aviones de combate. Todo esto cuando afirman en el Ministerio de Defensa en Moscú que esta fue la represalia por un ataque la semana pasada en la región de Briansk, en esta zona rusa cercana a Ucrania y a Belarus. Un ataque que en Ucrania niegan fuera efectuado por sus fuerzas, pero que en Rusia atribuyen a Ucrania un ataque calificado por Moscú de terrorista, donde 2 personas perdieron la vida. José Levy, CNN, Jerusalén. Bien, le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército Colombiano, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Conclusiones, teniente coronel. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Quiero replantear el señalamiento que hacía antes de ir a la pausa. Si de la invasión de Rusia en Ucrania se trata, ¿realmente considera usted que de un ataque masivo con drones y misiles supersónicos al uso de armas nucleares el paso es mínimo? Bienvenido, teniente coronel. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en su programa. Infortunadamente, sí, Rafael, que se está escalonando de manera dramática el empleo de armas y de medios para la guerra, y cada vez es más evidente que el señor Putin cumple con sus amenazas, y lo grave que hay allí es que la ofensiva terrestre puede no funcionar como parece que va a ser, y entonces se queda sin otra opción que utilizar cada vez armas como los misiles balísticos. Podría generar luego un paso siguiente, que es lo que llaman los misiles sucios, que sería una combinación de misiles balísticos con nucleares, y si sigue perdiendo espacio podría correrse ese riesgo tan
temido que hay en los medios analíticos de la guerra que utilizara las armas nucleares o las armas de destrucción masiva. Ya lo mencionábamos anteriormente, Teniente Coronel. Rusia lanzó 84 misiles que tenían como objetivo la infraestructura de Ucrania, y entre estos misiles había 6 balísticos que precisamente por tener esa característica no pudieron ser derribados por las defensas aéreas de Ucrania. Teniente Coronel, ¿cuál es la capacidad de Rusia de mantener este ritmo de ataque? Se ha especulado mucho, Rafael. Se publicó hoy en los medios por varias fuentes que solo tiene 50 misiles de esos disponibles y que utilizó 6, pero no está probado, y si el señor da el paso es porque está jugando un riesgo grande, ya que él sabe que utilizar esas armas y acabar con un depósito, con una reserva, lo dejaría en condiciones muy débiles frente a un potencial incremento del conflicto. Por eso no nos podemos confiar simplemente en ese informe de inteligencia, porque no sabemos lo que está pasando dentro de Rusia. Teniente Coronel, cuando estuve en Lviv, en el occidente de Ucrania, cubriendo la guerra, me tocó ver cómo un almacén de neumáticos fue bombardeado por los rusos. Me quedó la impresión de que, para serles sincero, había sido un error, porque a escasos metros del almacén había una vía del ferrocarril que hubiera sido un blanco mucho más lógico, por lo menos desde el punto de vista militar. Lo mismo hemos visto en otras partes del país, Teniente Coronel. ¿Qué nos dice esta situación de las Fuerzas Armadas de Rusia? Porque la nueva tecnología que se utiliza para golpear estos objetivos requiere que en tierra haya lo que se llama un oficial, un observador adelantado que da las coordenadas exactas, y ellos la están tomando por la carta o por aerofotografía y no es exacta. La otra es que estos misiles que tiene Rusia son tan sensibles en sus colas que le dan el giro y le dan la velocidad, que cualquier defecto o cualquier proceso mal hecho durante el ejercicio de lanzarlo lo puede desviar por metros. Pero si usted apunta que golpeó muy cerca del ferrocarril, la información sí era exacta. Fue mal operado el misil. Sí, ciertamente, y la distancia fue realmente pequeña, fue cuestión de metros. Ahora, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no sé si lo alcanzó a escuchar, Teniente Coronel, dijo en entrevista exclusiva con CNN que no puede imaginar reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que no puede confiar en él. ¿Significa esta declaración que el conflicto va para largo? Infortunadamente sí, Rafael. Porque las posiciones son completamente antagónicas. Putin parte del principio de que Ucrania es de Rusia y obviamente pues Zelensky tiene que defender a su país y está convencido que la única solución es que Rusia desocupe toda Ucrania, inclusive Crimea, y que pague por los daños y que además sean judicializados en una corte internacional. O sea que son posiciones excluyentes que solo conducen a que la guerra se prolongue. Quiero regresar con lo que comentaba hace unos momentos, Teniente Coronel, el riesgo de que esto se convierta en un conflicto aún mayor. Si Rusia empieza a utilizar armas sucias, ¿estaríamos hablando ya de una tercera guerra mundial? ¿Sería inevitable que Estados Unidos, que Occidente, que los aliados se lancen también en forma nuclear contra Rusia? Claro, Rafael, porque resulta que si el señor Putin procede a destruir, por ejemplo, la central de Zaporizhia, que tiene bastante posibilidad de irradiar en caso de que no tenga la refrigeración necesaria para los generadores, ya está causando una crisis gravísima nuclear. Y si utiliza o armas sucias o armas nucleares tácticas, pues obliga a una respuesta muy fuerte, que no sería nuclear inicialmente, pero sería contra Rusia y se desencadenaría la guerra con unas medidas imprevisibles. ¿Le queda a uno la impresión, después de ver un año del conflicto, que esta es una guerra de desgaste? Y le quiero preguntar ya para terminar, Teniente Coronel, ¿quién se va a cansar primero? ¿Si los rusos de enviar carne de cañón al conflicto o Occidente en proporcionarle armas a Ucrania para que siga combatiendo? Pues ahí el riesgo de que se cansen o que ocurran los dos cansancios es paralelo, pero es menos lo de Occidente por el temor a las armas nucleares de Rusia.
Sin embargo, hay que analizar una cosa, Rafael, que no se ha puesto en contexto como es, y es que el desgaste que le ha producido también Rusia a Ucrania, enviando una cantidad de delincuentes que están presos a que vayan y combatan y le causen bajas y heridas a los soldados ucranianos ha sido alto. Y entonces las tropas rusas que se están entrenando no han ido todavía al combate, las que el señor Putin quiere meter, que seguramente no les va tan bien como calculan, pero no ha perdido tantos soldados en esta última etapa. Sí, por lo menos eso es lo que parece indicar la evidencia. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército Colombiano, nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Como siempre, un gusto saludarlo, teniente coronel. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Rafael. Siempre atento. Gracias. Al regresar.